RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Los datos de las encuestas, de todas las encuestadoras, sin excepción, muestran pues que la mayoría de peruanos, más del 90%, no quieren ni al Congreso ni al gobierno actual. Para conversar sobre este tema tan importante para el país, hoy tenemos como invitado al sociólogo Víctor Caballero Martín, además analista político y experto en conflictos sociales. Muy buenos días, Martín, gracias por estar en Perú 2030. Muchas gracias, Franz. Buenos días a ti y a tu audiencia. Y a disposición para conversar un tema que realmente es bastante interesante y sobre todo actual, ¿no? Pues como sabemos, amigos, desde 1995 se publica el informe Latinobarómetro, un estudio sobre la percepción social de la democracia en los países de la región, ¿no?, que acaba de dar a conocer su informe del 2023 con el sugerente título de Recesión democrática en América Latina, ¿no? Ese es el título que le dan. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no?, ¿estamos en recesión democrática en el Perú? Esa es la situación. ¿Cuál es tu opinión, Víctor, al respecto? Bueno, mira, yo tengo una ligera observación al término del Latinobarómetro y al término de la degradación de la democracia, ¿no? Yo creo que la democracia es una de las tantas formas de gobierno donde el pueblo busca participar, tomar decisiones y ser protagonista del cambio en su país o en la sociedad donde se encuentra. Entonces, en ese aspecto, el término democracia, valorado en esas afirmaciones que he señalado, no puede ser considerado como un problema o una crisis, o ser considerado como una situación de crisis. Lo que está en crisis son las formas de gobierno o los tipos de Estado que se han constituido, donde precisamente la población, que es el que decide finalmente la salida democrática de un país, no tiene las posibilidades de encontrar una salida o de resolver la situación en que se encuentra. Yo diferencio entre lo que es la crisis de una forma de gobierno con lo que es la decisión democrática de un pueblo para cambiar esa forma de gobierno. En tal sentido, pueden crear situaciones de crisis, un pedido de la población de salida democrática a una crisis. Y los problemas que se generan en la democracia son por los tipos de gobierno o los tipos de estados que se han conformado en estos años. Por ejemplo, en el Perú hay evidentemente una crisis porque el sistema político que surgió del fujimorismo ya no da más. Y la población lo que busca es una salida democrática a este sistema político constituido en el año 90. Entonces, hay que aclarar bien los términos, ¿no? Yo creo que lo que está en crisis es esta forma de Estado y tipo de gobierno que se construyó en dictadura. Y lo que está exigiendo a la población es más democracia en el sentido de tomar decisiones para una salida de la crisis. Entonces, eso yo lo pongo por delante porque podemos considerar que cuando la población exige un cambio o una solución o una salida a una situación de crisis, consideran eso como una crisis de la democracia. Y no debe ser así. Pero asistimos a un deterioro continuo y sistemático, ¿no?, de la democracia en
en América Latina y en el Perú lo hemos visto de manera permanente, porque tenemos un Congreso, ¿no?, que como nunca antes su aceptación es mínima, creo que está 6%, ¿no? Y lo mismo ocurre con el gobierno, ¿no? Y entonces tenemos una situación paradójica, ¿no? Una inestabilidad política permanente instalada, ¿no?, que ya está impactando en la economía, ¿no? Antes, pues decíamos, la economía está en piloto automático y política y economía, ¿no?, eran dos cuerdas separadas, ¿no? Podíamos estar mal en política, pero el rumbo económico seguía para adelante, ¿no? Y bueno, decíamos, está bien, pues mientras no afecte la parte económica, bueno, habría que soportar la situación política. Pero eso, digamos, ha cambiado prácticamente este año, desde fines del año pasado, ¿no? Entonces, se planteó de que estamos ante un autoritarismo democrático, o una democradura, ¿no?, o una dicta blanda. ¿Cómo ves ese tema tú, Víctor? Mira, hace un buen tiempo escuché a un prestigioso abogado y político liberal que, asustado por este pedido de la población por un referéndum o por la decisión de cambiar la Constitución, dijo una palabra que realmente reflejaba muy bien su pensamiento. La democracia pone en peligro el sistema liberal. Más democracia implica menos sistema liberal, menos liberalismo. Y en efecto tenía razón. La democracia es una de las tantas formas de gobierno donde el pueblo exige participar. El liberalismo o el sistema liberal es un tipo de Estado y de gobierno que en un momento determinado entra en crisis. Entonces, claro, frente a un entrampe político que se generó por este sistema constituido en el año 93, que no le da salidas a la población, a la crisis, la población exige ellos ser actores de esta salida. Entonces ahí, claro, la afirmación era muy contundente. Si uno exige más democracia, entra en crisis el Estado creado en el año 93. Y eso es así, pues. Eso es lo que está pasando. Es decir, este sistema que se construyó en dictadura ya no da más. Y lo que hay de por medio es una insurgencia de las regiones y de la población por ser protagonistas del cambio. ¿Qué impide que la población y las regiones sean protagonistas del cambio? El entrampe que se ha armado en el sistema político, donde ya no hay equilibrio de poderes, ya no hay salida a la crisis, y lo que hay es una hegemonía política que aplasta y corta la posibilidad de salida democrática con participación de la población. Eso es lo que hay. Tu comentario, Víctor, me ha hecho recordar a la Comisión Trilateral, esta entidad de análisis norteamericana de la década del 70, ¿no? Que decía que la ingobernabilidad en los países de América Latina era porque había demasiada democracia, ¿no? Había demasiada democracia. Entonces, como hay demasiada democracia, el pueblo pide más, y como los gobiernos no pueden atender a todas las demandas, pues se genera una crisis de ingobernabilidad. Y así nació la palabra de gobernabilidad. Ese fue su origen. Cuando ahora todo el mundo habla de gobernabilidad, pero su origen fue a partir del informe de esta comisión trilateral, ¿no? Demasiada democracia, es decir, ¿no? Y es lo que tú has señalado, ¿no? Hay una contradicción ahí. El régimen neoliberal no puede atender, ¿no es cierto?, y no da salidas, ¿no?, a la situación de crisis. Ahora bien, pero eso nos lleva pues a situaciones un poco extremas. En el informe del Latinobarómetro, en una pregunta que hacen sobre respecto al pesimismo frente a la democracia, ¿no?, dicen pues que no, la gente dice, no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve mis problemas. Y el 54%, ¿no?, se sumó a esta opinión,
¿no? Es decir, frente a la situación difícil y la crisis política, se está pidiendo mano dura. ¿Hay esa sensación en la población aquí en el Perú? Bueno, no solamente en el Perú, ¿no? Yo creo que cuando las sociedades entran en crisis, los líderes o los grupos que exigen mano dura y represión buscan encontrar una salida de crisis recortando derechos ciudadanos y derechos humanos. Entonces, esto no es nuevo en la historia política no solamente de América Latina y del Perú. Lo hemos visto en Europa, por ejemplo, un avance del movimiento social y movimiento popular en la década del 20 y el 30 en Europa dio origen al fascismo. Y el fascismo fue eso, ¿no? La búsqueda de los grupos de poder de eliminar todo tipo de participación de grupos o partidos e ideologías que propugnaban sistemas más igualitarios en un país o en una sociedad. Y también lo hemos visto acá en América Latina, donde ante un avance del movimiento social, ante una búsqueda de mayores derechos y de mayores libertades, surgen las dictaduras. Y las dictaduras, tanto militares como congresales o sistemas de políticos con dictadura, se presentan simplemente como una salida a una insurgencia ciudadana. Eso es lo que estamos viviendo en varios países, donde grupos, en efecto amenazados en su estabilidad, buscan recortar y eliminar avances democráticos. Un avance democrático es un derecho ciudadano, ¿no? Los derechos a la igualdad, a un trato justo, a una justicia justa, a un tratamiento, a una investigación de los supuestos delitos para no ir a la cárcel tan fácilmente, y ante un riesgo de esta seguridad buscan eliminar precisamente eso. Ahora, curiosamente, no surge solamente de los grupos de poder que están en una sociedad, también del ciudadano indefenso. El ciudadano indefenso a veces prefiere eliminar su derecho a una justicia y a una ciudadanía amplia para que se imponga un tipo de opresión que le afectará a él mismo. Eso es lo que creo está ahí presente. También se ha señalado que las democracias en América Latina y el caso de Perú no han sido deficientes en producir bienes públicos, bienes políticos. Me llamó la atención eso de bienes políticos, ¿no? Que la población demanda, y esos bienes políticos se dice que son principalmente lo que tú acabas de señalar, ¿no? O sea, igualdad ante la ley, justicia, dignidad, justa distribución de la riqueza, ¿no? La lucha contra la corrupción, ¿no? Etcétera. Son bienes, pero en nuestro país tenemos el déficit, o sea, el sistema es incapaz de producir esos bienes políticos que el país necesita. Bueno, porque mira, hay también un fenómeno muy particular que se ha presentado en el país durante los últimos años: la carencia de políticos, la ausencia de políticos en los principales partidos que participan en el sistema político. Ya no buscan intelectuales, ya no buscan analistas políticos, ya no forman políticos, sino lo que buscan es estrategas de comunicación, figuras carismáticas, vaciadas de contenido. Entonces, claro, eso ha poblado el sistema político peruano. Entonces, ¿qué puedes esperar de esta situación? Donde ya la democracia y la participación de los partidos políticos está vaciada de contenido. Has tocado justamente un tema muy importante, ¿no? El tema del déficit que tenemos de líderes políticos en el último periodo, ¿no? O sea, lo que es también la debilidad, ¿no?, de las élites políticas. Y obviamente
expresada también la debilidad de los partidos políticos, ¿no? Y un dato que me pareció sustantivo, cuando uno lo ve así, el dato global, ¿no? Ya uno dice, ¿qué está pasando, no? ¿No? El Latinobarómetro da un dato interesante, dice, 21 presidentes en América Latina han sido condenados por corrupción. 21 presidentes. Bueno, nosotros debemos estar en el ranking superior, ¿no? Tenemos varios, 5 presidentes. Varios presos de ahí en la suite de Barbadillo. ¿No? 20 presidentes no terminaron su mandato. 20 no, fueron expulsados, ¿no? Vacados, ¿no? Además, un tercio de los presidentes elegidos, ¿no? Desde que se inició la transición han transgredido las reglas de democracia. O sea, son un tercio que opta pues por otras formas de ejercicio del poder, ¿no? Ahí están pues los casos de Nicaragua, Venezuela, ¿no? Etcétera, ¿no? Bukele y ahora Perú. Estamos en esa situación. ¿Cómo podemos superar esa debilidad de las élites políticas en el país? Bueno, es una pregunta bien compleja. Muy grande. Es muy interesante, pero es bien compleja. Y yo creo que sobre todo hay que abrir la posibilidad que nuevos grupos políticos, que nuevas élites políticas se vayan forjando en este debate ideológico y político que es necesario que se intensifique, ¿no? Yo creo que en los ambientes regionales o en los ambientes provinciales hay debates políticos y hay ausencia de los líderes políticos nacionales en este tipo de discusión. A mí me sorprende, por ejemplo, cuando uno va a provincias, encontrar la cantidad de programas políticos, radiales, televisivos, prensa escrita, que buscan decidir el destino de su región. Eso es bien importante, estimularlo. Lo que pasa es que a nivel ya superior no se canaliza esto y los partidos no llegan a expresar esta movilización, este movimiento que existe en las regiones. Da la impresión que existen dos dinámicas políticas en el país. No da la impresión, yo creo que es real. Hay una dinámica política regional que es muy diversa, muy compleja, y otro a nivel de Lima, propiamente dicho, claro, que finalmente es la que tiene la sartén por el mango, la que decide todo, ¿no? Que habría una especie digamos, que el movimiento social en el interior del país, sobre todo, está en busca de líderes. Yo creo que sí. Y lo más lamentable es que en esta búsqueda de líderes, quizás lo más lamentable... ¿Quién los represente? Claro, pero lo lamentable es la ausencia de ideologías. Ya no se busca, o ya no se quiere, se imponen líderes carismáticos, carentes de mensajes, simplemente con marketing de por medio, y no se busca construir este tipo de liderazgos con ideologías, con propuestas, con programas y proyectos políticos para que saquen adelante su región o su país, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Una cosa que nos llamó la atención en las movilizaciones que hubieron en diciembre, enero, marzo, en el país fue de que las comunidades campesinas, comunidades indígenas, bajaran a las ciudades, no a pedir reivindicaciones, sino a pedir banderas políticas, ¿no? Que se vaya, que cierre el Congreso, que se vaya Dina, etcétera, las que obviamente fueron reprimidas, ¿no? A sangre y fuego. Ahora bien, ¿tú crees de que ahí se ha generado una situación en la mayoría de sectores sociales de desconfianza, de descontento, de indignación? Es decir, hay un embalsamiento político que en cualquier momento podría estallar, ¿no? ¿O qué crees tú que podría pasar o debería pasar para que finalmente haya ese desborde popular, como decía Matos Mar, ¿no? Que todos, ¿no?
habíamos advertido ya antes de las movilizaciones de fin de año del año pasado, ¿no? O sea, hay un fermento, la chicha está fermentando ahí. En cualquier momento eso puede tomar, ¿no?, direcciones insospechadas. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo he hecho un seguimiento, no riguroso obviamente, sino con la información que he podido recolectar de los conflictos sociales en la última década. Y hay dos hechos que me han llamado la atención, o dos particularidades que me han llamado la atención. La primera de ellas es las identidades que se han ido forjando en estos conflictos. Es decir, aparte de la bandera, de la demanda concreta, de la queja específica y de la crítica singular o a una determinada persona o una determinada autoridad, lo que hay es la identidad en la protesta de grupos sociales. Y en un momento determinado uno veía en Lima, por ejemplo, a agrupaciones que se identificaban como yo soy de Ácora, o yo soy Aymara, yo soy Huancané, yo soy Cusco, yo soy Cerro de Huasco, Huánuco. Es decir, las identidades se fueron fortaleciendo en el conflicto. Y eso, creo, es lo que está ahora estimulando la conflictividad. Es decir, se ha forjado identidades en la lucha, en la confrontación, y obviamente esas identidades se dirigen contra la autoridad de turno o contra el poder político centrado o en un gobierno o en los gobiernos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, otro elemento que sí me ha llamado la atención y que es mucho más explosivo es el regionalismo. O sea, hay una reactivación del regionalismo en este periodo de conflictividad. De tal manera que en el caso del sur andino, por ejemplo, ya se puede hablar de un regionalismo del sur frente a lo que es el poder central limeño. Frente a la capital. Frente a la capital. Y es muy probable que conforme se intensifique esta crisis, el regionalismo de las zonas amazónicas, en las comunidades nativas o en la Sierra Central, empiece a tomar mucho más vigencia. El asunto es qué liderados salen de este conflicto de regionalismos, de estos regionalismos en conflicto. ¿Son liderazgos democráticos? ¿Son liderazgos identitarios que identifican al país? ¿Es un regionalismo con una propuesta programática de país? Ese es el dilema que creo que hay que tomar en consideración y analizarla. No condenarla, sino analizarla. Porque también hemos escuchado acá en Lima a analistas políticos que decían mejor que los puneños se vayan del país. Ya, listo. Y así vamos a ir cediendo terrenos, ¿no? Territorios, ¿no? Mejor que los amazónicos ya se vayan del país. Acuérdate que en la zona, en las comunidades amazónicas, está muy arraigada la idea de gobiernos autónomos. Yeah. Entonces, esos dos elementos, ¿no?, la identidad política regional y el regionalismo, son las expresiones más evidentes de casi 2 décadas de conflictividad, que expresan a su vez la crisis del sistema político en que estamos. No se sienten identificados con este sistema político. Un tema que estábamos conversando sobre el tema del embalsamiento del descontento popular y que en cualquier momento esto podría llegar a mayores, o sea, mucha precaución. Parece que el gobierno estaría, digamos, satisfecho, ¿no?, con su labor, digamos, de contención, para decirlo de la mejor manera, ¿no?, de los reclamos del pueblo, o sea, que se vaya el Congreso, que se vaya DINA, que haya elecciones generales, que haya convocatoria de una asamblea constituyente, que son las banderas principales que ha movilizado amplios sectores de la población, ¿no? Los que vivimos en Lima, y muchos de nosotros no somos limeños, venimos de la provincia, ¿no?, nos sorprendimos con la presencia de las comunidades
campesinas en las calles de Lima, como nunca antes se había visto, ¿no? Habían delegaciones completas que llegaban a protestar a Lima. Y conversando con Víctor sobre este tema de las identidades, estábamos conversando de que hubo un grave error del gobierno enfrentarse a los aymaras. ¿Cómo explicas tú esta situación, Víctor? Bueno, primero por un desconocimiento absoluto de lo que es nuestro país, ¿no? De las sociedades y de las culturas que integran nuestro país. El Perú es una suma de pueblos, no es una suma de ciudadanos solamente. El error de considerar de que todos son ciudadanos iguales, la realidad ha demostrado que no son todos los ciudadanos iguales y hay pueblos y etnias que tienen profundas y graves desigualdades frente a otros, ¿no? Entonces, ese es un error, y lo que insurge en cada conflicto, lo que te enrostran en cada conflicto, son precisamente esas desigualdades, ¿no? Esas diferencias incluso que se expresan en racismo, en exclusión. Todo eso se va a generar, se van expresando a lo largo de estos años, ¿no? Y el error que cometen no solamente las autoridades, también los medios de prensa, también algunos políticos, es no contemplar que lo que existe en una demanda, en una reivindicación, en muchos de los casos, son expresiones de grupos, pueblos y etnias que han sido excluidas o marginadas de las decisiones políticas de un país. Entonces, claro, de ahí viene esta crisis, ¿no? Ahora bien, ¿tú crees, Víctor, que por la naturaleza de la cultura aymara habría producido un resentimiento muy fuerte de ellos por haber sido agredidos y muchos de sus miembros haber fallecido, o sea, haber sido baleados y muertos en las movilizaciones? Ese resentimiento, ¿tú crees que va a ser superable o en qué va a quedar esa situación? Bueno, un elemento que permite la superación de esta situación gravísima es la justicia, ¿no? Es decir, la justicia reparadora. Es decir, el pueblo lo que tiene que encontrar es una justicia frente a lo que ha sido una situación de crisis y de muerte, ¿no? ¿Una comisión de la verdad de repente? No, ni siquiera puede ser una comisión de la verdad, pero que el proceso judicial se inicie y avance. Es decir, en un momento determinado, la gente te va a decir: yo no quiero que recuperen la vida de mi hermano, de mi papá o de hijo que ha fallecido. Yo quiero que el responsable vaya a la cárcel o sea sancionado. Eso es lo que espera, ¿no? El tema de la impunidad no debe ser. No debe ser. Entonces, creo que es un elemento clave para poder reencontrarnos en nosotros. Y el otro asunto clave es no solamente el tema de la justicia, sino reconocer su derecho ciudadano como pueblo de encontrar salidas políticas a una situación donde la población ya lo considera insostenible. Por ejemplo, las brechas sociales que existen en las zonas rurales del país, que se está profundizando cada vez más. La desigualdad es cada vez más evidente. Entonces, una política que busca superar estas brechas sociales debe ser, creo, la prioridad principal de los políticos en este país, ¿no? Ahora bien, Víctor, no puedo dejar porque ya el tiempo nos está ganando, no puedo dejar de preguntarte sobre el tema de los conflictos sociales. Pues sería imperdonable no preguntarte sobre ese tema. Y además, tal como el enfoque que tú has planteado, pues la democracia no es incapaz de atender las demandas, ¿no? Este tipo de democracia que tenemos en el Perú de los ciudadanos. Y los conflictos sociales son demandas, pues no resueltas, ¿no? ¿Cuál es la situación de los conflictos sociales en el país actualmente? ¿En qué estamos? Bueno, hay una situación de embalsamiento de los conflictos, ¿no? Ahora la principal preocupación en el norte del país es la atención de la emergencia por el fenómeno del Niño,
que se ha anunciado que va a ser muy grave, y obviamente las consecuencias va a ser que la población está más abocada a la sobrevivencia y a la búsqueda de recuperar lo poco de sus bienes que queden en pie, ¿no? Eso es lo más grave. Y en el sur y prácticamente en el centro, lo que hay de por medio también es un problema de cantidad de promesas y de acuerdos que ya tienen fecha de vencimiento o algunas ya están vencidas. Yo creo que el tema de la conflictividad social en el país se debe básicamente al incumplimiento de promesas. Entonces, no hay conflictos nuevos en el país. El caso del conflicto de las Bambas, por ejemplo, tiene ya más de 20 años. Claro. ¿No es cierto? Y si uno va al caso de Tía María o el caso de en fin. O sea, los conflictos que actualmente son los que son. Son los que no son. No hay nuevos conflictos, digamos. No hay nuevos conflictos. Lo que hay es que se reactivan por dos razones. La primera, se reactivan por compromisos incumplidos, ¿no? Y la segunda, se reactivan porque hay cada vez nuevos actores que quieren incorporarse a ese conflicto. Por ejemplo, en las Bambas, inicialmente se hablaba de un conflicto de 2 comunidades en una provincia. Hoy día el conflicto de las Bambas incluye 5 provincias, 2 regiones y un centenar de comunidades. Es decir, se van incluyendo. Van creciendo. Creciendo. Sobre el caso de las Bambas, en un momento acá en nuestro programa conversábamos sobre el tema de las Bambas y las Bambas pues está en un lugar donde prácticamente empieza el corredor minero, ¿no es cierto? Que va hasta Arequipa, ¿no? Y en todo ese trayecto que viene a la sierra hasta Arequipa, porque por ahí salen los minerales, ¿no? Por el puerto, ¿cómo se llama? El puerto de Hilo, ¿no? Hilo. Pues hay ya un conjunto de proyectos mineros que están en curso o próximos a explotarse, ¿no? Y hay una cantidad que eran 17.000 millones de dólares, si no mal recuerdo, que están siendo invertidos en esas nuevas minas que se van a comenzar a desarrollar. Y entonces uno se pregunta, bueno, si ya se sabe, ¿no?, que va a haber nuevas minas, que hay población alrededor de esas minas, ¿no?, y que hemos tenido la experiencia de las Bambas, y como dices, todas esas comunidades de esa zona van a comenzar cuando vean que los camiones pasen por la puerta de su casa, pues a exigir derechos. Si ya se sabe, ¿por qué no hay algunas medidas, un plan de desarrollo integral de toda esa zona, ¿no?, a partir de los mismos recursos que generan esas minas? Bueno, hay políticas que se han venido aplicando y, por ejemplo, una de ellas son los fondos sociales que algunas empresas lo han aplicado con mucho éxito, ¿no? Un fondo social de libre disponibilidad para que las comunidades puedan decidir qué gastar en ellas, en su comunidad. Hay acuerdos de proyectos donde la población exige ya no ser solamente trabajador, sino socia de la comunidad. Hay conflictos que se han presentado porque la comunidad o el grupo quiere ser, por ejemplo, el transportista del mineral o del personal de la empresa, claro, que no venga de afuera. Y hay otras más que van más allá, tienen participación en el accionariado del proyecto. O sea, ¿no? En otras palabras, no son conflictos no negociables, son conflictos negociables. Claro. Entonces, todo depende de la habilidad y de la capacidad y obviamente de la voluntad de llegar a compromisos y de respetarlas. Es decir, no hay conflicto innegociable en el país. Y eso se ha mostrado, se ha evidenciado. Puede haber, obviamente, una intensidad de los conflictos, pero todas ellas terminan en mesas de negociación, en compromisos. El problema está cuando tú incumples compromisos. Entonces, ahí termina generándose una desconfianza que termina agotando la paciencia de varios de los actores y abre la posibilidad de que líderes radicales con la voluntad solamente de confrontar se impongan, ¿no? Creo que
en el país se viene avanzando en la construcción de un sistema de negociaciones para poder llegar a acuerdos y compromisos que puedan posibilitar el desarrollo de su comunidad o de la región. Eso es lo más importante, pienso. Ahora bien, tú has llenado un tema importante que es el incumplimiento de compromisos. ¿Por qué se incumplen los compromisos? ¿Qué está fallando ahí? Es un asunto bien interesante porque yo he hecho varias revisiones de casos y, por ejemplo, en el corredor minero había como 4.000 compromisos firmados. ¿4.000? Sí. ¿Qué tal cantidad? 4.000. Claro. Está registrado además, ¿ya? Por los sectores y todo. Pero ¿por qué no se cumplen muchos de ellos? Y creo que la clave de todo esto está en el momento de aprobar y de firmar el compromiso. No se hace una revisión de la viabilidad del proyecto. O sea, promesas demasiado, por ejemplo, frondosas, construcción del hospital de cumplir. Construcción del hospital en la comunidad tal, lo firma. Y llega el momento en que te dice, oye, es una obra física, pero ¿quién va a sostener el hospital? Claro. Si no hay personal y no hay presupuesto. Entonces se construye la maqueta, está la infraestructura y el hospital nunca funciona, ¿no? O se dice la irrigación en tal sitio, tal lado, y resulta que la tierra no es de propiedad de la comunidad, sino de un tercero. Entonces, y así, ¿no? Uno va sumando una serie de problemas, pequeños, menudos, que al final de cuentas terminas con que no se puede cumplir el compromiso. Habría que instalar de repente una área, una oficina especial dedicada a ver este tipo de propuestas, la parte operativa, ejecutiva. Debería haber algo que no hay. Obviamente cada ministerio tiene su oficina, su dirección que ve los proyectos de infraestructura, básicamente, ¿no? Y ahí hay un control. El MEF tiene un control importante ahí. Y la búsqueda de que cada compromiso firmado sea debidamente analizada, filtrada para ser viable, eso es lo que debe firmarse. No el listado de 40 proyectos que finalmente terminan reventándote en la cara. Ahí debería, en ese caso, los proyectos debería intervenir la nueva institución de infraestructura que ha creado el gobierno para reemplazar a la anterior de la... Debería, ¿no? ¿Tú crees que debería encargársele de esa? Bueno, tú ves esta parte de todos aquellos promesas que tienen que ver con infraestructura, ¿no? Y que implica cuestiones de construcción o de conectividad, pues que sea analizada por esta entidad para ver la parte operativa. Pero yo recuerdo un caso que me llamó mucho la atención. Se aprobó construir un hospital en un distrito, no digo el nombre, y al momento de ver ya el inicio de la obra, se presentó el dueño del terreno y diciendo, ese terreno es mío, ¿quién ha autorizado que se construya o que se arme ese proyecto? Y paralizó el proyecto. Pero en esos casos, pues, viene el tema de la expropiación por necesidad pública, interés nacional y necesidad pública, así se llama. Eso es un proceso largo de expropiación del terreno y todo. No creas, porque, bueno, para expropiar un terreno hay una vía que es una norma producida por el Congreso de la República, ¿no? Que señala, ¿no es cierto?, que en vista que se quiere tal proyecto y es de utilidad nacional, ¿verdad?, ¿no? Páguese el justiprecio, todo. Y entonces eso habilita a la entidad para que le diga, señor, esta es una obra, usted no puede negarse porque hay una ley, le vamos a pagar su justiprecio, ¿no? Y se procede. Sí, bueno, ¿no? Porque la otra vía es la vía judicial, olvídate, son 4, 5, 10 años, ¿no? Pero eso te evidencia, eso es imposible. Eso te evidencia un problema, pues, ¿no? De que no se pueden firmar compromisos sin una viabilidad de que el proyecto va a salir adelante, que esté limpio el proceso. Bien, Víctor, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos por tu presencia aquí en Perú 2030, en RCR. Ha sido una conversa muy interesante. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.